Muy buenas noches, mi nombre es Samir Alberto Flores García y en esta hora vengo a hablar sobre el sistema de producción bovino. Y el primer tema a enfrentar es diferentes tipos de arreglos en la producción pecuaria, que es en el área de bovinos. Entonces seguimos con uno de los primeros arreglos, que es arreglo del pastoreo. Nos habla de rotacional, que es en aquel donde el ganado tiene un movimiento y desplazamiento hacia otro potrero, en el cual facilita y el crecimiento y recuperación del potrero al momento de tener una selección del potrero para ir teniendo esa rotación. El segundo es el intensivo. El intensivo es una alta densidad de animales en un área pequeña durante un tiempo corto para maximizar la utilización del forraje, en el cual debemos de tener en cuenta que esos animales en el área pequeña es donde va a saber aprovechar toda esa clase de alimentos que se encuentre en esa parte, como y forrajes y etcétera. Y seguimos con el silvopastoril. En la hacienda del Milán debemos tener en cuenta que vemos potreros extensos, pero con bajos recursos en el pasto. Tenemos que buscar como una forma de implementar árboles que sean buenos y forrajeros, como el matarratón, la leucaena, etcétera. Como también es bueno el guásimo, son árboles forrajeros que nos ayudan a tener como una mejor estabilidad para los animales. Seguimos con el arreglo alimenticio. En el arreglo alimenticio debemos de tener en cuenta que es suplementación, ensilaje y enificación, alimentos balanceados. En la suplementación debemos de saber que puede ser, aquí yo tengo como ejemplo el uso de suplementos como maíz, harina de soya, salvado de trigo, cebada para complementar la dieta. Pero en ese caso en la hacienda El Milán se ve lo que es el sorgo, el maíz, entonces ahí podemos tener un balance en las dietas también, ya que son también ensilajes, son clases de silos que conservan una eh, que se conserva para una época de escasez en pastos. Alimentos balanceados. Un uso de dieta formulada con materias primas como aceite de palma, harina y pescado para mejorar la nutrición, pero en este caso ya no usaremos ninguno de estos, ni el aceite de palma ni harina y pescado, con el silo que tenemos de ahí de sorgo y el maíz. Arreglos del manejo genético, mejoramiento genético. Uso de inseminación artificial, cruzamiento selectivo para mejorar características como peso, fertilidad y resistencia a enfermedades, en el cual se ve en la hacienda la monta por toro. De eso debemos de tener en cuenta como una buena raza para tener una buena genética que sea adaptable al clima y que no sea tan costoso su mantenimiento. Especialización por objetivo. Manejo de razas específicas según el enfoque de producción carne o leche. En la finca podíamos ver que habían gir con otros cruces, en el cual no recuerdo, pero son especies que prácticamente están como más adaptadas al clima y necesitan como una mejor formación para la alimentación. Seguimos con el segundo tema, que es tendencia sobre la producción bovina sostenible, integración del sistema silvopastoril. Reduce la huella de carbono, capturar CO2 mediante árboles, mediante la diversidad y fertilidad del suelo. Sombra por porciones y alimento adicional al ganado. Debemos tener cuenta que en un área determinada como silvopastoril o potreros rotacionales debe de haber una cantidad de árboles en el cual sean forrajeros y a la vez digamos que sean doble propósito, forrajeros buenos para la alimentación y para que sea sombrío para los animales. Seguimos con la alimentación eficiente y sostenible. Forrajes de alta calidad, producción de pastos leguminosas que aumentan la conversión alimenticia y reducen costos, en el cual en ese área no podíamos ver esa cantidad de leguminosas,
porque solamente tenían árboles para la sombra y poco pasto. El bienestar animal. El bienestar animal son estándares de manejo, acceso a sombra, agua limpia y sistema de pastoreo natural que reducen el estrés. En esa zona podemos mirar en qué estado se encontraba el bebedero o dónde se encontraba el bebedero de los animales, el cual puede llegar a tener mucha falencia los animales en las pezuñas por estar metido en ese barro. Entonces buscar como una implementación en el cual los animales tengan como un mejor acceso y dirección al agua para que no puedan haber enfermedades ni otras cosas en los animales. Viendo también que el bienestar animal, hacemos referencia a muchas cosas, como qué tal está alimentándose, qué suplemento está recibiendo, cómo está el agua, si está limpia o sucia, etcétera. Son muchas cosas que en el cual debemos de tener en cuenta nosotros como pequeños, medianos y grandes productores. Agricultura generativa, prácticas clave, rotación de potrero. La rotación de potrero nos está hablando prácticamente en un cálculo de animales que tengamos hacia un potrero y comenzar a saber cuánto tiempo más o menos y para cuánto nos puede alcanzar ese pasto que se encuentra en el potrero, para ir haciendo el seguimiento a los demás potreros, que al momento de regresar el ganado a ese potrero y ese pasto debe estar grande, y así sucesivamente no vamos a tener escasez de pasto y vamos a tener siempre alimento para los animales. Seguimos con la siembra directa de especies forrajeras y de cobertura. Sugerencia: sembrar pullones de matarratón, echarle leucaena. Como leguminosas, también se le puede dar, entre otros árboles forrajeros y leguminosos. Uso de estiércol como fertilizante orgánico. Sí, en esa área podíamos ver que se manejaba mucho el estiércol del ganado y amontonaban para hacer fertilizantes orgánicos. Análisis y manejo del registro ganadero. Importancia del registro ganadero. Mejora la productividad, identifica animales con mejor rendimiento en términos de carne, leche o producción. Cada vez debemos nosotros de tratar de producir y generar buenos gastos y no generar costos hacia una finca o el lugar donde estemos cuidando. Control sanitario: facilitar la planificación y vacunaciones, desparasitaciones y manejo de enfermedades, en el cual podemos ver que los animales se le acercan mucho los parásitos externos como los internos, que ya son las moscas, tábanos, garrapatas, el cual pueden producir anemia y pueden causar grandes enfermedades y daños en los animales, aunque sean pequeños, pero se producen mucho. Seguimos con la toma de decisiones. Proporcionar datos precisos para ajustes en alimentación, reproducción y rotación de potreros, en el cual nos va a causar vamos a tener mejores rendimientos en el ganado y vamos a tener aumentos en kilos, en peso de los animales. Trazabilidad: permite certificar el origen y calidad de los productos, en el cual teniendo una mejor producción y una buena alimentación en los animales, porque lo primero en los animales se basa en la nutrición y alimento. Entonces podemos decir que teniendo una buena alimentación vamos a tener buenos productos, vamos a tener buena carne, llevándola con desparasitante, purgante y la vacuna que requieren ellas. La planificación financiera: registra costos, ingresos y márgenes de ganancias por carne animal o lote. Seguimos a principales aspectos del registrador. Datos generales del ganado: debemos de saber cómo, si está marcado con chapeta y etcétera, es lo que nos indica que si el animal está cumpliendo con sus vacunas, si está cumpliendo con todo lo de la ley, y seguimos con la producción. Sacar como todo el litraje que se saca a diario, sacar un cálculo para ver si se está aumentando la producción diaria o si se está mermando. La parte en la subida de peso, que si el animal está alimentándose bien podemos tener grandes ganancias,
Pero si hay eficiencia en la alimentación, los animales van a perder peso, el cual es pérdida para nosotros. Con la reproducción, en la reproducción podemos decir que debemos de tener todo eso en cuenta al movimiento de nacer los terneros, sean vivos o sean muertos, para tener como todo eso contabilizado y saber qué garantía y ganancia vamos teniendo más adelante. Salud, gestión y sanitaria. Hay que tener en cuenta en qué tiempo entra en celo, que vamos a utilizar, si inseminación monta por toro, en el cual debemos de tener todo en orden para el día de la inseminación o soltarle un toro de buena genética, no vayamos a tener falencia ni malas dificultades. Alimentación. La alimentación es lo primordial en la dieta de los animales. Mientras tengan una mejor alimentación vamos a tener mejores productos en leche, en carne y en genética. Herramientas para el manejo de registro, libretas o cuadernos. Prácticamente nosotros cuando comenzamos, los pequeños ganaderos, utilizamos una libreta porque no tenemos esa facilidad o ese entendimiento como de un portátil, esas cosas, en el cual manejamos un cuaderno y vamos llevando todo contabilizado, mientras que nos vamos profundizando en el tema y vamos teniendo experiencia para poder así obtener una hoja de cálculo en Excel que permite organizar datos de manera digital o funciones básicas de análisis para tener todo al día por cualquier venta o producto que se vaya a vender, tener todo listo. Análisis del registro. Hablamos que nos hablan de índices de conversión alimenticia, tasa de natividad y fertilidad, ganancia diaria de peso, producción de leche. Entonces podemos decir que la relación entre la cantidad de alimento consumido y el peso ganado es lo que nos va a dar dependiendo de la clase de pasto que encontremos en esos potreros. Pasamos a beneficios a largo plazo, o sigamos en esta parte, que es bueno explicar esta parte en la tasa de natividad y fertilidad. Número de nacimiento vivos respecto a las hembras aptas para reproducción. Debemos tener en cuenta que debemos de tener varios aspectos para poder escoger un animal que sea eficiente para la producción de leche o genética. Las ganancias diarias de peso, indicador de eficiencia en sistema de engorde. Debemos de tener una buena calidad de alimento de potreros, en cercas, y tener una buena alimentación para tener buenas ganancias. Producción de leche por lactancia, rendimiento por medio por vaca, es lo que debemos de tener contabilizado para saber qué vaca nos está produciendo y qué vaca a nosotros nos ayuda cada día más a ver qué rendimiento nos da y qué debemos de hacer para que esa produzca más, o etcétera. Seguimos con beneficios a largo plazo. Optimización del sistema productivo, identificar qué prácticas son eficiencias y replicarlas. Cada vez que veamos que alguna vacuna o etcétera nos sirven los animales, es lo que debemos de tener en cuenta para seguir aplicando y tener buenas características en los animales. Aumento de rentabilidad, maximizar producción, de reducción de costos innecesarios. Cada día debemos de buscar como esa forma de menorar costos, en el cual podemos decir, en la materia orgánica, el estiércol de ganado sirve para abonar potreros y entre otras cosas, etcétera. Acceso a mercado premium, los sistemas con trazabilidad suelen obtener mejores precios por sus productos. Entonces en esta hora, este es mi corto video y gracias por verlo.